Hola, ¿cómo están? Quiero contarles de qué escribo mi artículo de este domingo en el Universal que se titula La noche más triste de la 4T. Bueno, sé que muchas personas van a criticarme, muchos de mis seguidores van a criticarme por esto que voy a decir. Y bueno, en las redes sociales he recibido pues muchas críticas de simpatizantes del obradorismo, gente que pues que sé que me sigue por mi defensa del obradorismo, pero pues yo soy muy crítico de esta reforma y yo creo que uno tiene que decir las cosas que piensa independientemente de si eso agrada a otros o no, o si eso te da likes o no, porque creo que ante todo uno tiene que ser honesto consigo mismo y con lo que piensa. Eso al final de cuentas pues es lo más importante en la vida. El linchamiento que desde el propio obradorismo en las redes sociales se ha dirigido en contra de los pocos simpatizantes del movimiento que hemos sido, digamos, críticos frente a la reforma judicial, o yo diría públicamente críticos, porque yo conozco a mucha gente que es crítica, pero no lo está diciendo. Pero bueno, estos planteamientos son muestra, yo creo, pues de un creciente fanatismo también y de un dogmatismo que hay en el movimiento, que creo que, bueno, a veces dificultan hablar del tema. Uno preferiría quizás no pronunciarse porque pues eso genera molestia y genera mucho hate y etcétera, pero pues yo lo hago de cualquier modo porque, pues porque lo que ocurrió para mí, lo que ocurrió la madrugada del 11 de septiembre en México, en el Senado de la República, ya pasó un límite. O sea, para mí se cruzó una línea que nos obliga a una profunda reflexión acerca de una posible deriva autoritaria en México. No estoy diciendo que ya nos hayamos convertido en una dictadura, no estoy diciendo que seamos igual que Venezuela, nada de eso, pero sí creo que hoy cabe una reflexión sobre si estamos o no ante el inicio de una posible deriva autoritaria. Y sí, señores, una deriva autoritaria. O sea, ese término tantas veces empleado por los opositores a López Obrador, ese término de cuyo discurso, ese discurso del que nos hemos burlado y mofado tantas veces y que yo jamás pensé en emplear y que hoy no siento descabellado. Eh, a ver, la nueva legislatura, estos son hechos concretos y objetivos. La nueva legislatura, que se inauguró el 1 de septiembre, tuvo 10 días para conocer la reforma. Ustedes podrán decir que hubo foros, que hubo mesas, que hubo discusiones los meses previos, pero formalmente los legisladores que llegaron no tuvieron más que 10 días para conocer la reforma, el dictamen, etcétera. O sea, esto contrasta con lo que ocurrió, fíjense ustedes, en 1994 tomó 27 días discutir la reforma. Y hay un discurso de Berto Castillo en el Senado, criticando duramente esto que llamaban un albazo, esto que llegaron a llamar hasta un golpe de Estado blando al Poder Judicial, en fin. Eh, la izquierda fue muy crítica frente a la manera en la que se discutió esa reforma. Bueno, pues técnicamente, aquí fue un tercio del tiempo de la reforma de Cedillo de 1994 el que tomó aprobar esta reforma. Fue un tercio del tiempo del que le tomó a los diputados de la legislatura que se inauguró con Cedillo en, creo que septiembre, octubre, no recuerdo, de 1994. Pues bueno, yo creo que ese no es un dato menor. Em, y bueno, más allá de eso, también la manera avasallante, descarada en que se hicieron las cosas la noche del 10 de septiembre, donde quiero decir que todo fue patético, o sea, el comportamiento de la oposición, la clase política en su conjunto, en fin, nadie estuvo a la altura, pero bueno, la manera avasallante y descarada en que se hicieron las cosas la noche del 10 de septiembre transmite pues una sensación de prepotencia,
de un oficialismo envalentonado, que se siente todopoderoso, incapaz de autolimitarse y pues dispuesto a despreciar hasta las formas democráticas más elementales. Y bueno, yo digo esto porque si esto lo hiciera el PRI o el PAN, lo hubiéramos criticado muchísimo. Seamos honestos. Eh, pero bueno, el problema no es solo con la forma, no es solo con el hecho de que hayan extorsionado a Yunes, de que Barreda, pues hayan comprado a Barreda, al parecer lo compraron y él disfrazó eso de una persecución a su padre, en la que él tuvo que estar. Pero bueno, a pesar de estas estrategias que yo quiero decir que si esto lo hubieran hecho, por ejemplo, para aprobar una gran reforma fiscal que fuera a ser definitoria en la redistribución de la riqueza en México, pero no, o sea, no fue para eso. Fue para una reforma que a mí me parece que va a generar muchísimos problemas. Y bueno, por eso yo digo que el problema no solo está en el fondo, está en en la forma, sino en el fondo, en el contenido de esta reforma, que para mí, escondiéndose en una retórica demagógica de darle el poder al pueblo, y aprovechándose de la opacidad, la corrupción, el nepotismo, los privilegios, la cloaca que es el poder judicial, de todos esos vicios que hay en ese poder. eh, Hoy lo que se busca, al parecer, es tomarlo bajo su control, bajo el control de la coalición gobernante. Este, Quizás porque se cree que es un freno, quizás porque se le reprocha haber saboteado a la 4T sistemáticamente, quizás porque es un freno a transformaciones progresistas. Pero si lo mismo hiciera la derecha, lo criticaríamos. En muchas ocasiones yo quiero decir que combatí los argumentos de quienes denunciaban una deriva autoritaria en México. Ese discurso de que avanzamos hacia un régimen antidemocrático, a mí siempre me pareció exagerado, infundado, incluso sustentado en una concepción muy elitista de la democracia. Yo hablé de eso, por ejemplo, en este libro que escribí como hacia el segundo o tercer año de gobierno, que se llama AMLO y la 4T, una radiografía para escépticos que ustedes pueden ver en Océano, y por ahí me quedan algunos ejemplares, si alguien quiere alguno, se lo puedo compartir. Yo ahí hablé pues de estas críticas y dije, bueno, fíjense lo que escribí, voy a leer un párrafo. Más allá del indudable desaseo, perdón, legal que ha caracterizado a este gobierno y de ciertas iniciativas del presidente que podrían afectar el desempeño de algunas instituciones democráticas, acabar con el INAI, por ejemplo, la democracia liberal y representativa está en pie en nuestro país, aun cuando siga sin gozar de cabal salud, porque nunca hemos tenido una democracia liberal plena, pues, por eso lo digo. El mismo Elizondo, Carlos Elizondo, en su libro sobre AMLO reconoce que AMLO no ha hecho reformas de fondo en el sistema electoral, ni en el sistema de partidos, ni en la división de poderes, ni en la existencia de entes autónomos. Más allá de las reacciones histéricas de ciertos opositores, no vemos una tentativa sistemática por desmantelar el sistema democrático representativo, ni tampoco se puede divisar una regresión autoritaria. Podremos discutir el carácter personalista del liderazgo de López Obrador, si el presidente tiene un carácter autoritario e incluso si es renuente a aceptar ciertas normas. Hay que evitar, sin embargo, extrapolar las características personales de un liderazgo político a la realidad de todo un país y a lo que está sucediendo en el conjunto del Estado mexicano. Se puede desde luego criticar aspectos puntuales como la llamada militarización de la seguridad pública o si el presidente no cesa en su intento de reducir la influencia o incluso eliminar ciertos organismos autónomos, como ya se ha mencionado. Sin embargo, en general, no están en juego las condiciones para una competencia democrática ni la separación de poderes, escribía yo, ni mucho menos las libertades civiles y políticas, incluida la libertad de expresión, manifestación, reunión o asociación. Bueno, lo que quiero decir con esto es que obviamente buena parte de esto yo lo comparto, pero hoy sí creo que está en juego la separación de poderes, que es un elemento básico
de cualquier democracia, de una república democrática. Entonces, pues yo hoy tengo serias dudas acerca de dónde estamos parados en términos de régimen político. ¿Acaso no será esto la toma, el intento, quizás el intento, porque todavía no ocurre, de tomar, de asaltar un poder autónomo, pese a que obviamente nunca lo fue del todo, o formalmente autónomo, podríamos decir, un poder formalmente autónomo, pues, porque, insisto, nunca lo fue del todo. Pues bueno, yo creo que hace falta recurrir a rebuscadas maromas de triple dificultad, tener poca honestidad intelectual o mucho deseo de ocupar pues, la cuota 4T en la mesa de algún medio de comunicación para asegurar que no es así. Porque he escuchado a gente tratando de explicar eso, pues bueno, porque claro, pues está padre ser el estar en espacios mediáticos donde a uno lo invitan por ser el representante de la 4T y también pues hoy, pues muchos de los más premiados en los medios son los que están con la 4T, o sea, eso la verdad es algo que algún día tendríamos que discutir, pero bueno, las visiones críticas cada vez están menos, eh, son menos favorecidas en el debate público. Entonces, eh, insisto, hace falta maromear mucho para decir que no se está buscando tomar el control del Poder Judicial. Porque miren, ¿cómo? O sea, uno dice, ah, no, el pueblo va a decidir. Pues no es cierto. Sabemos que los candidatos a jueces, magistrados y ministros surgirán de las listas, incluso del comité de disciplina, surgirán de las listas seleccionadas entre los tres poderes, que van a formar unos comités de selección. Y bueno, en las primeras elecciones que haya, 2/3 surgirán básicamente de los nombres que decida Morena y aliados en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y aunque el tercio restante los seleccionará la Suprema Corte, pues pronto esta también va a estar en manos de la 4T. Entonces, finalmente, pues, el grueso de los candidatos van a ser preseleccionados por la 4T. Eso sí, con el aval y la legitimidad democrática de una elección popular. Pero bueno, el caso es que el día que haya elecciones y apenas lleguen a votar unos cuantos ciudadanos ahí medio despistados frente a los cientos de candidatos que habrán de presentarse y que tendrán en las listas y que uno ni va a saber por quién votar porque van a ser un montón, pues será fundamentalmente la abrumadora capacidad movilizadora de la 4T la que defina los resultados. Entonces, lo que el día de mañana vamos a tener en el Poder Judicial será cada vez más a juzgadores, pues, subordinados a ciertos políticos. Estarán entonces los jueces de Monreal, los de Pedro Aces, los magistrados de Adán Augusto, o los de Rosa Isela, los ministros de Mario Delgado, o de Arturo Saldívar, o de quien sea que haya operado políticamente su nombramiento. Porque estos comités, pues va a haber siempre un jerarca político que controla su trabajo. Entonces, al final lo que vamos a tener es un poder judicial aún más dependiente del poder político de lo que ya es y obviamente subordinado al oficialismo. Entonces, eh, yo termino por decir que López Obrador, que ha sido un gran presidente, tuvo un triunfo histórico el 2 de junio de 2024 y esa debió ser la medida de éxito de su gobierno. Esa es la medida de éxito. Pero por algún motivo que no alcanzo a comprender, él decidió que su triunfo no terminaba ahí y que tenía que seguir dictando la agenda. Y en lugar de cederle realmente el bastón de mando a Claudia, que se lo dio, en lugar de dárselo realmente, no le cedió la iniciativa política y decidió, pues, o terminó, no sé si lo decidió así, pero lo que hizo, pues, terminó, en mi opinión, por empañar su legado, dándole pues un golpe a la separación de poderes y poniendo en duda su vocación democrática. Yo lamento mucho este final. La 4T tuvo que terminar de una manera diferente y mi duda es si no estamos ante un punto de no retorno. Ojalá que no sea así y ojalá que esto sea solamente un tropiezo y no el inicio de un declive. Por lo demás, quiero decir que
Yo no dejo de simpatizar con la 4T. Yo creo que esta 4T le cambió la vida a millones de personas, redujo la desigualdad, redujo la pobreza, invirtieron en la infraestructura en el sureste, cambiaron simbólicamente muchas cosas, combatieron el racismo, el clasismo, en fin, hay muchas cosas muy importantes que no de la 4T, pero en términos de democracia liberal, política, de democracia formal, pues yo creo que esta 4T termina mal y pues yo me siento bastante triste y desilusionado por esto. Ojalá me equivoque en mi análisis y bueno, pues si me equivoco, pues lo aceptaré, claro que sí, pero lo que estoy viendo, pues no me está gustando. Y bueno, pues se los comparto y ya ustedes díganme qué piensan. Seguramente muchos me estarán ya mentando la madre, porque pues yo sé que buena parte de la gente que a mí me sigue son obradoristas y al obradorismo pues no le gusta mucho la crítica, es poco autocrítico. Pero bueno, pues así es la vida. Uno no nació siempre para agradar. Hay una frase de Hermann Hesse que no me acuerdo si era en el libro de Mian, pero que dice em, el pájaro rompe el cascarón, el huevo es el mundo, quien tiene que nacer debe romper un mundo, o algo así. Bueno, me gusta mucho esa frase, no sé por qué me la acordé ahorita. Gracias y síganme en el canal de Hernán, en YouTube, en Facebook, en mi fanpage. Estoy lunes y miércoles en la Octava Radio Centro, miércoles en MBS, jueves la visita incómoda por el canal del Congreso y los domingos todavía en el Universal. Gracias y un saludo a todas y todos ustedes.